Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 7, para el 17 de agosto de 2024, Instruyendo a los discípulos, parte 1, sábado 10 de agosto, para memorizar. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8, versículo 34. La primera mitad de Marcos dirige la atención hacia quién es Jesús. Sus poderosos milagros y enseñanzas apuntan en la misma dirección. Él es el Mesías. Ahora, en este punto crucial de la narración, Jesús preguntará a sus discípulos qué creen ellos que es. Pedro dará una respuesta estentórea a esa pregunta y Jesús comenzará inmediatamente a explicar a dónde lo conducirán sus pasos como Mesías, como sabemos, a la cruz. En la última parte de Marcos capítulo 8 y hasta el final de Marcos capítulo 10, Jesús se enfoca en instruir a sus discípulos acerca de su derrotero. En estos capítulos, Él hará predicciones acerca de la cruz que serán seguidas por una instrucción especial acerca del discipulado. Estas poderosas lecciones siguen siendo relevantes hoy. Esta sección del segundo evangelio se destaca por la curación de los dos hombres ciegos, uno en la mitad de Marcos capítulo 8 y el otro al final de Marcos capítulo 10. Estos dos milagros funcionan como paréntesis al comienzo y al final del contenido que se encuentra entre ellos e ilustran dramáticamente que el discipulado incluye la percepción espiritual acerca de quién es Jesús y dónde está yendo. Así como sus enseñanzas desafiaron a sus discípulos hace 2000 años, siguen confrontando hoy a sus discípulos modernos con el elevado costo y la recompensa de seguirlo. Domingo 11 de agosto. Viendo claramente. Escucha Marcos capítulo 8 versos 22 al 30. ¿Por qué necesitó Jesús 2 toques para sanar al hombre ciego? ¿Qué lecciones surgen de este relato? Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Los evangelios reportan el caso de varias personas ciegas curadas por Jesús. Además de este pasaje de Marcos capítulo 8, la sanación del ciego Bartimeo se reporta en Marcos capítulo 10 versos 46 al 52. Mateo se refiere a 2 ciegos, Mateo capítulo 20 versos 29 al 34, y Juan capítulo 9 narra la historia de la curación efectuada por Jesús en favor de un ciego de nacimiento enviado a lavarse en el estanque de Siloé. Pero esta historia de Marcos capítulo 8 es singular, ya que solo aparece allí y es el único milagro de Jesús que requiere 2 acciones para producir salud perfecta.
Como parte de la historia, un detalle conmovedor es que Jesús toma al hombre de la mano y lo conduce fuera del poblado. Uno puede percibir su simpatía por la limitación del hombre. Pero, ¿por qué 2 toques? Aunque este es el único de sus milagros que incluye 2 acciones, eso no implica una falta de poder de parte de Jesús. En lugar de ello, se trata probablemente de una parábola actuada, es decir, de una acción destinada a ilustrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. Esta interpretación se ve corroborada por el patrón literario de esta sección de Marcos, donde la instrucción dada a los discípulos acerca de sus futuras muerte y resurrección tiene la curación de un hombre ciego al comienzo y al final. La restauración de la visión llega a ser así una metáfora acerca del discipulado perspicaz. Los docentes aman las preguntas. Estas son a menudo la llave para abrir o desbloquear el entendimiento de un estudiante. En este pasaje de Marcos capítulo 8 se encuentra el punto de inflexión del libro. 3 características confirman esta aseveración. Primero, Jesús interroga a sus discípulos acerca de su identidad, algo que no había hecho hasta este punto. Segundo, Pedro es la única persona no endemoniada que declara que Jesús es el Mesías. Tercero, inmediatamente después de esta revelación acerca de quién es Jesús, él comienza a explicar a dónde se encamina, a la cruz. ¿Por qué pide Jesús a sus discípulos que no digan a nadie que él es el Mesías? Parece algo ilógico para el establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, la palabra, comillas, Mesías, tenía en los días de Jesús una connotación de derrocamiento del gobierno romano. Jesús no había venido para ser esa clase de Mesías, de allí su llamado al silencio acerca de su identidad. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de algunos momentos en lo que es importante no decir ciertas cosas, sin importar cuán ciertas puedan ser? Lunes 12 de agosto. El costo del discipulado. Escucha Marcos capítulo 8 versos 31 al 38. ¿Qué dice aquí Jesús acerca del costo de seguirlo? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Pero todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Los discípulos habían llegado a un punto decisivo en su relación con Jesús. Ahora saben que Él es el Mesías. El lector de Marcos lo sabe desde el comienzo del libro, Marcos capítulo 1, verso 1, y por lo tanto ha tenido una ventaja con respecto a los discípulos, a veces torpes.
En un principio, cuando Jesús los llamó, dijo que los convertiría en pescadores de hombres. Marcos capítulo 1, verso 17. No hubo problemas entonces, pero ahora que realmente saben quién es Él, les revela el objetivo de su misión, que le es necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, morir y resucitar después de 3 días. Son noticias impactantes. Pedro, quien acaba de confesar que Jesús es el Mesías, lo lleva aparte y comienza a reprenderlo por decir eso. El evangelista presenta todo esto en forma de discurso indirecto, pero ahora reporta las palabras de Jesús, palabras que sin duda dejaron pasmado a Pedro mientras las escuchaba. El maestro lo llama Satanás y le dice que se aparte de su camino, puesto que tales pensamientos no están en armonía con la voluntad de Dios. Comillas, las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que lo esperaba. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. Deseado de todas las gentes, página 384. Los seguidores de Jesús están llamados a tener el mismo objetivo que Él tiene, al tomar su cruz y seguirlo. La crucifixión era el método romano de ejecución más cruel, humillante e intimidatorio. Todos querían evitar la cruz. Por lo tanto, ¿cómo querría alguien adoptar la cruz como símbolo de su devoción a Jesús? Jesús no solo explica el costo del discipulado, sino también su gran recompensa. En la paradoja de la fe cristiana, perder la vida llega a ser la manera de encontrarla. En contraste, ganar el mundo entero pero renunciar a la vida eterna carece de sentido, así como el misionero Jim Elliot lo expresó en su diario personal el 28 de octubre de 1949, cuando dijo, comillas, no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Comillas, el que ama su vida la perderá, y el que desprecia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Juan capítulo 12, verso 25. ¿Cómo has experimentado la realidad de estas palabras? Martes 13 de agosto. La montaña y la multitud. Escucha Marcos capítulo 9, versos 1 al 13. ¿Qué vieron Pedro, Santiago y Juan una noche con Jesús? También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo,
¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. La predicción de Jesús en Marcos capítulo 9, verso 1, de que algunos que estaban con él no gustarían la muerte antes de ver el reino de Dios venir en gloria, se cumplió pocos días después cuando llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a un alto monte. Allí se transfigura ante ellos con la gloria del reino celestial. Elías y Moisés descienden entonces del ámbito celestial y conversan con Jesús. Lucas destaca que hablaban de la partida, griego éxodos, de Jesús, que habría de ocurrir en Jerusalén. Lucas capítulo 9 versos 30 y 31. De esta manera, la escena de gloria está ligada a la muerte de Jesús en la cruz. Ver Marcos capítulo 9, verso 9, y sería una fuente de esperanza cuando los discípulos lo vieran crucificado. La mañana siguiente, tras la experiencia en el monte, los 3 discípulos preguntaron a Jesús acerca de la venida previa de Elías. Esta idea está probablemente ligada a la expectación de que Elías reaparecería antes que el Mesías. Comparar con Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6. Jesús contesta que Elías ya ha venido, refiriéndose a Juan el Bautista. Así como mataron a Juan el Bautista, Jesús también moriría, pero habría de resucitar 3 días después. Tras la noche de gloria, la escena al pie del monte era un triste caos. Ver Marcos capítulo 9 versos 14 al 29. Los 9 discípulos habían encontrado a un muchacho endemoniado al que no pudieron sanar. Cuando Jesús aparece en la escena, todos corren a su encuentro. La historia sigue con un desarrollo acerca del poder del demonio sobre el joven. Jesús dedica lo que parece ser un considerable tiempo a inquirir acerca de los detalles de la posesión demoníaca. Resulta demasiado para el Padre, quien exclama: «Si puedes algo, ayúdanos. Compadécete de nosotros». Marcos capítulo 9, verso 22. Jesús capta inmediatamente la expresión de duda. La respuesta del Señor podría ser parafraseada de la siguiente manera, comillas, ¿cómo que si puedes? Marcos capítulo 9, verso 23. Súbitamente, como si fuera un relámpago, el Padre percibe que no solo su Hijo tiene un problema. Él mismo tiene un problema de incredulidad y ésta puede impedir que su Hijo sea sanado. El desesperado Padre se abandona a la misericordia de Jesús con la memorable frase, comillas, creo, ayuda mi incredulidad. Y Jesús sana al muchacho. Marcos capítulo 9, verso 24. Reina Valera de 1960. ¿En qué situaciones, si las hubo, has tenido que clamar, comillas, creo, ayuda mi incredulidad? ¿Qué aprendiste de esas experiencias? Miércoles 14 de agosto. ¿Quién es el más grande? Escucha Marcos capítulo 9, versículos 30 al 41. ¿Qué tiene de diferente esta segunda predicción de Jesús acerca de su muerte y su resurrección? Compara con Marcos capítulo 8, verso 31. Por otra parte, acerca de qué discuten los discípulos y qué instrucción les da Jesús. Marcos capítulo 9 versos 30 al 41. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía:
El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Marcos capítulo 8, verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. En la primera predicción, Jesús se refiere a quienes lo rechazarán y matarán. En la segunda, dice que será traicionado. El traidor no es señalado en esta ocasión, pero el lector ya sabe quién es en virtud de la identificación de Judas. Ver Marcos capítulo 3, verso 19. El Señor menciona nuevamente que se le dará muerte y que resucitará 3 días después. Pero los discípulos parecen aún menos interesados en los detalles de esta predicción que en la primera. Las noticias indeseadas no despiertan interés. En Marcos capítulo 8, verso 27, Jesús estaba al norte del mar de Galilea, cerca de Cesarea de Filipo. En Marcos capítulo 9, verso 30, estaba atravesando Galilea, y en Marcos capítulo 9, verso 33, entra en Capernaum. Por lo tanto, no es difícil visualizar su derrotero de norte a sur. No obstante, entra en Capernaum solo mientras los 12 discípulos lo siguen a la distancia. En la casa les preguntaba acerca de la discusión que tuvieron en el camino. Nadie se expresa, lo que es señal segura de que no se sienten cómodos con la pregunta, como niños sorprendidos mientras hacen algo que saben que está mal. Su conversación había sido acerca de quién de ellos era el más importante. Aunque la mayoría de la gente no lo admitiría, esta pregunta acerca de quién es el más importante es algo en la que todos piensan. Pero en el reino de Dios esta idea resulta invertida. Jesús responde al problema en 2 pasos. En primer lugar, afirma claramente que para ser el primero, el más importante, es necesario llegar a ser un servidor. Luego ilustra el significado de lo que ha dicho mediante una acción. Evidentemente, había un niño cerca escuchando. Jesús toma al niño y lo coloca en medio del grupo, algo sin duda intimidatorio para el pequeño. Pero después Jesús lo toma en sus brazos, descomprimiendo así la escena, y enseña que si reciben al niño, lo reciben a él, y si lo reciben a él, reciben a su padre. De esta manera, el niño más humilde queda vinculado con Dios mismo.
Juan hace una pregunta acerca de quienes no forman parte del círculo de los seguidores de Jesús, y él enseña la importante lección de que quienes no están contra nosotros están a nuestro favor. El Señor afirma que ayudar a otros mediante el servicio cristiano, aun de maneras modestas, no pasa inadvertido en el cielo. ¿Cuál es la idea bíblica de la grandeza, en contraste con la del mundo? ¿Cuál de ellas estás buscando lograr? Jueves 15 de agosto. La persona sana en el infierno. Escucha Marcos capítulo 9, versos 42 al 50. ¿Qué tienen en común las enseñanzas de Jesús de este texto? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. A primera vista, este pasaje parece un conjunto de enseñanzas dispares de Jesús agrupadas sin una razón en particular. Sin embargo, una mirada más cuidadosa revela que cada enseñanza sucesiva contiene una palabra clave que la vincula con la anterior. El pasaje gira en torno a tres términos o expresiones principales que hacen avanzar la instrucción paso a paso, comillas, ocasión de caer, comillas, fuego y comillas, sal. La primera enseñanza es acerca de los pequeños en referencia a los nuevos creyentes. En el reino de Dios se encomienda a los maestros y los líderes la responsabilidad de velar por estos nuevos conversos con especial cuidado, a semejanza de los requerimientos éticos del Antiguo Testamento para el cuidado de los más vulnerables en la sociedad de antaño, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Jesús habla hiperbólicamente de que sería preferible ser ahogado en el mar antes de hacer pecar a uno de estos pequeños. La expresión clave, comillas, ocasión de caer, conduce hacia la enseñanza más prolongada dentro de este pasaje. Dos dilemas confrontan al lector. En primer lugar, ¿está Jesús realmente enseñando a la gente a amputarse un brazo, una pierna o sacarse un ojo? Segundo, ¿está enseñando la existencia de un infierno eternamente ardiente? La respuesta al primer interrogante es no. Jesús no está hablando en favor de la mutilación, algo que el judaísmo rechazaba. Ver Deuteronomio capítulo 14 verso 1, Primera de Reyes capítulo 18 versos 27 y 28. El Señor está empleando una hipérbole o exageración para establecer su punto. La pérdida de una mano, un pie o un ojo es algo terrible. Cuánto más desastroso debería ser para un cristiano el hecho de pecar. La segunda pregunta también recibe una respuesta negativa.
Jesús no está enseñando la existencia de un infierno eternamente candente. ¿Cómo lo sabemos? Primero porque el pasaje contiene un cierto tono humorístico. Imagina a personas entrando en la Jerusalén celestial con un solo ojo, pie o mano. Considera luego la idea de que ciertas personas anatómicamente completas fueran arrojadas al infierno. ¿No debería ser a la inversa? ¿La persona saludable en el infierno? De eso se trata el género comedia. Una comedia tal acerca de un asunto tan serio lo conduce a uno a considerar que Jesús está ilustrando un punto mediante una hipérbole o exageración. El pecado es algo que debería ser tomado tan en serio que sería preferible perder una mano, un pie o un ojo en lugar de pecar. En cuanto al infierno, lo eterno de él son sus consecuencias, no su fuego. Comillas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Quienes se pierden no se queman para siempre. En su lugar, ellos mueren para siempre. Una gran diferencia. Viernes 16 de agosto. Para estudiar y meditar, lee los capítulos titulados, comillas, Nada será imposible, y comillas, ¿Quién es el mayor? En el deseado de todas las gentes de Elena de White, páginas 393 a la 410. Comillas, antes del honor está la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, asume un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Deseado de todas las gentes, página 403. Comillas, todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, el entrenamiento cristiano o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos, y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles. Los ángeles de gloria, que contemplan el rostro del Padre en el cielo, se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas, que tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurables, les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes donde más se los necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo, y cuyo ambiente es más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en este ministerio. Deseado de todas las gentes, página 407 y 408. Preguntas para dialogar. Lee nuevamente Marcos capítulo 8 versos 27 al 29. ¿Cuán a menudo confiesas a otros tus creencias en Jesús como el Cristo? 1. ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre la experiencia de la comunión con Cristo en la cumbre del monte y la experiencia del servicio en favor de las necesidades de otros en la llanura? 2. Analicen como clase la respuesta acerca de la grandeza al final de la sección del miércoles. ¿Qué concluyeron acerca de la diferencia entre lo que el mundo considera grandeza y la opinión de Dios al respecto? ¿A quiénes considera grandes el mundo, contrariamente a cómo los ve Dios? En contraste, ¿a quiénes podría Dios considerar como grandes mientras que el mundo los ignora o aún desprecia? ¿Qué nos dice esta referencia acerca de cuán deformados y distorsionados son los ideales del mundo?
3. ¿Cómo podemos aprender a considerar tan seriamente el pecado que, como Jesús dijo, veamos el hecho de pecar como algo peor que perder figurativamente una parte de nuestro cuerpo?